Ok. Buenos días a todos aquellos que nos escuchan. Estamos aquí predicando de la casa. Por la gracia de Dios, vamos a pedirle al Señor que nos use para llevar la palabra y dice también, sean bendecidos. Aquí estamos en mi casa, en nuestra casa, mi esposa y mi hijo, estudiando y también compartiendo con ustedes la palabra del Evangelio. Vamos a orar para que el Señor les bendiga grandemente. Señor Dios, gracias. Bendíganos y úsenos, prepárenos, Espíritu Santo, y bendiga los corazones que escuchen. Señor, que sean bendecidos en gran manera, que sean preparados para el día que nos llame a la gloria eterna. Los problemas que vengan, lo que haya, que no nos puedan, Señor, tumbar, dominar. Se lo suplico en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, sabemos que le puse el tema a la predicación. ¿Cómo se llama, Manuel? Si Jehová no edifica la casa. Si Jehová no edifica. Salmos 127:1. Dice el salmista, si Jehová no edifica la casa, en vano son los que edifican. Dice en el Salmo 127:1. Que dice también instruir, edificar una casa material, pero también es instrucción, enseñanza en nuestra vida diaria. Y quiero tomar un tema este día. Preguntas que muchas personas se han hecho, ¿verdad? Cuando el pecado, la maldad hay en sus vidas, mucha desgracia. Piensa la persona, y he escuchado varios de esto, he escuchado yo esto, aún en los tiempos cuando antes de Cristo, piensa uno de esa manera, si pudiera volver al pasado y hacer cambios para que no pase lo que está pasando. Cuando uno hace malas decisiones, los resultados son terribles, hace sufre la persona y hay un arrepentimiento, una sensación de culpa. ¿Cómo quisiera ir al pasado y arreglar aquellas cosas? Para nosotros es imposible, pero no para Dios. Así que eso vamos a ver esta mañana. Restauración y reconciliación. Tiene que haber una restauración y una reconciliación entre nosotros y Dios Padre para que podamos comenzar una vida nueva. Y en verdad, como hemos dicho por ahí, borrón y cuenta nueva. Comenzar de nuevo. Con Dios sí se puede. Todo se puede en Dios, ¿verdad? Hay muchas cosas que sí se pueden en Dios. O todo. En Romanos 5:12 leímos la vez pasada, ¿verdad? Leíamos la reconciliación que vino a traer nuestro Señor Jesucristo por causa de la caída de Adán, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino, el segundo Adán vino a traer reconciliación. Romanos 5:12 dice de esta manera: de consiguiente vino la reconciliación por uno, o sea, Cristo, así como el pecado entró en el mundo y por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Pero la palabra dice, primero al comienzo del verso, de consiguiente vino la reconciliación por uno, por Cristo. Así como el pecado entró por Adán, la reconciliación vino por Cristo. Entonces podemos ver que, ¿verdad? Ahora hay reconciliación, hay enemistad. El pecado trajo enemistad, trajo destrucción al ser humano. En Cristo hay reconciliación con Dios, en Cristo hay restauración. ¿Qué es restaurar? Algo que está viejo, ¿verdad? Está viejo, está dañado, se quita y se pone una cosa nueva. Esa es la restauración. Tito, es en el libro de Tito, vamos a ver ahí en el libro de Tito lo que dice el apóstol Pablo, el capítulo 3, dice el verso 5. Déjame leer el verso 3, Tito 3:3. Tito 3:3 al 5 dice: porque también éramos necios en otro tiempo, rebeldes
en otro tiempo rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, fíjese, el amor de Dios para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación o restauración del Espíritu Santo. Dios, por su Espíritu Santo, viene, hace cambios en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Nos reconcilia por su Hijo Jesucristo. Y entonces también dice el verso 6, el cual derramó, ahora el Espíritu Santo viene a ser derramado. Mencioné yo que el amor, el hombre, no, el ser humano no tenemos el amor de Dios. Dios tiene que poner su amor en nuestro corazón. Entonces podemos tener el amor de Dios nosotros. Y aún así, más de las veces ser desobedientes, porque si llegan a ser desobedientes, ¿verdad? Entonces, dice, el cual derramó a nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo viene a trabajar con nosotros, a restaurar, a renovar. Ahora ya somos padres, volvemos a la relación aquella que Adán, cuando Dios le dio, ¿verdad?, la autoridad en el mundo. Estaba mencionando en los estudios pasados cómo Dios hizo el pacto con Adán. En el verso 28 del capítulo 1 en Génesis, dice, hablando Dios con a Adán, dice, y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificar y multiplicar y llenar la tierra y sojuzgarla y enseñorear en los peces de la mar y en las aves, en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjese, tenía autoridad, tenía toda la autoridad Adán, todo control, platicaba con Dios, caminaba con Dios. Dice el Señor cuando trajo todos los animales, ¿verdad? Dios trajo todos los animales, se los trajo a Adán para que les pusiera nombre. Había una plática, ¿verdad? Hijo, ¿cómo le voy a poner este nombre, verdad? Y estuvo ahí buscando. Dice el verso 19 del capítulo 2 Génesis, formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahí está, había una reconciliación, más bien una comunión entre Dios Padre y su Hijo Adán, hecho del polvo de la tierra. Pero esa relación se quebró en la desobediencia. El verso 8 del capítulo 3, ya cuando desobedecieron, fue y se escondió. El verso 8 dice el Señor, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vemos, se quebró la relación, completamente se destruyó. Pero Dios es quien viene a buscar al hombre, nos viene y nos busca, ¿verdad? Entonces es importante que vemos esto. Ahora por eso Cristo viene a traer reconciliación. Por su Espíritu Santo nos restaura, nos renueva, ¿verdad? A esta relación que tenemos en Adán antes. Adán nos destruyó, nos arruinó, ¿verdad? Buscó nuevos, quería ser igual que Dios, él y Eva. Entonces, ahora viene Dios, viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, nos restaura esa relación que tenía antes de la caída de Adán. Caminaba con Dios, platicaba, Dios le entregó la autoridad en todo el planeta Tierra. Enseñorear, dijo el Señor, manda, tienes autoridad. Dijo un pastor, mencionó un pastor, dijo, yo el que Adán, le dije, no Señor, no puedo, usted juzgue, porque es mucho, ¿verdad? Lo que es, y está difícil como ser humano ahora. Y ya veo el pecado lo que dañó. Entonces, que se tuvo que llevar, muchos hombres no entienden, no les cabe en su mente cómo es que un padre da a su hijo a que muera para que otros sean salvos. Es el amor de Dios. Es lo que no podemos comprender muchas veces, y lo aceptamos y lo comprendemos por fe. Cómo Dios, el Padre, entregó a su hijo para que fuera molido, ¿verdad? Como leímos la vez pasada, aquí en Levíticos, tenían que ofrecer un becerrito, un borrego, por causa de la culpa, para ser perdonados.
Así instituyó Dios, enseñó al pueblo de Israel cómo en el futuro venía el Cordero de Dios para pagar por sus pecados. Porque aunque tenían la ley, quebrantaban la ley. Dice, van a comentar, van a levantar calumnias, van a robar, como hace el hombre, porque Dios conoce que el hombre quedó afectado y sabe que mientras que venga Cristo les dio, ¿verdad?, cómo adorar a Dios. Vemos también que el hombre sin Cristo Jesús tiene sus imaginaciones, como a Caín, aquí en el capítulo 4, más bien es el mismo capítulo 3, ¿verdad? Dijo, más bien capítulo 4, verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, del fruto de la tierra. Dios había maldecido la tierra por causa de Adán, que él desobedeció. Y Caín trae, ahora no ofrece borreguitos, no ofrece sangre, pero ofrece fruto de una tierra que había sido maldita por causa del pecado y la desobediencia. Y Dios no lo aceptó. Entonces el hombre siempre ha tenido sus ideas, sus imaginaciones, y las pone para adorar a Dios a su manera, y no es aceptable delante de Dios. No, Él puso sus reglas. Acuérdese, Dios es la autoridad suprema, Él pone las reglas. Así que nos sometemos a sus reglas o no va a funcionar. Por eso, si Dios no edificare, ¿verdad?, entonces todo se nos va a venir en ruina. Vamos a sufrir, vamos a pasar consecuencias, y vamos a decir un día, ¿qué es lo que hice de mi vida? ¿Por qué pasó tal cosa? Vemos el enojo, el desánimo en papá, en mamá, o los hermanos, o la esposa, o el esposo. Quisiéramos que no hubiera pasado nada de aquello. ¿Amén? Sí. Y entonces, ¿cómo le hago para que todo vuelva a restaurarse como estaba antes? Para el hombre imposible, pero para nuestro Señor Jesucristo no. Quiero que sepa que hay una bendición tremenda en nuestro hogar, nuestra familia. Desde antes, ¿verdad? Uno, pasa en muchos hogares, muchos jóvenes, muchos hombres y mujeres, hay desastres. Y bueno, ahora nos gozamos. Dios dice que cuentemos sus maravillas, que cuentemos sus milagros, que cuentemos sus hazañas en nuestras vidas. Así estaba yo, así estaba mi esposa, y Dios nos restauró, nos ha enseñado tremendamente. Lo que parecía ya destruido lo volvió a arreglar. Primeramente tiene que comenzar con nosotros con un arrepentimiento verdadero hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que conocer primeramente a Dios. Es la única manera que podemos entender, vamos a poder comprender a Dios, cuando hay un arrepentimiento, cuando hay la fe en la muerte, sepultura y resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tiene que comenzar. Si la persona no conoce el Evangelio, si la persona no ha tenido un arrepentimiento verdadero, no ha sido reconciliado con Dios por medio del Señor Jesucristo, no ha sido renovado, no está, es un proceso. La renovación, ¿verdad?, es un proceso. No va a poder comprender la Biblia, se le va a ser imposible y difícil la palabra de Dios, aceptarla, comprenderla, hacerla, llevarla a cabo. Pero si estamos en Cristo, verdaderamente lo vamos a llevar adelante. Así que, entonces, ¿por qué? Como hemos dicho, el hombre afectado por el pecado es un rebelde y enemigo. Allá, como mencioné en Salmo 14, 1 y 7, dice la palabra de Dios acerca del, decía yo la vez pasada, la palabra es necio. Aunque también impío porque es religioso. Yo voy a decir que también es impío, pero es necio, un ateo. Un necio, dice no Dios. O sea, no hay Dios, no Dios. En realidad dice no Dios. Porque el hombre está afectado, ¿verdad? Por causa del pecado tremendamente. Dice, no, Dios, tú tienes tu negocio, yo tengo los míos. Así me han dicho a mí varias gentes, ¿verdad? Cómo el pecado ha dañado tremendo. Entonces, que nosotros debemos estar siempre conscientes, todos los días. Pues aún aquel que está en Cristo se duerme, se descuida, ¿verdad? Y se puede engañar a sí mismo. Y él va a engañar, también va a dañar a muchos los que lo rodean, va a perder muchas bendiciones, temporales, ¿verdad? Que podemos tomar aquí por causa del pecado, se van a desbaratar. Entonces,
como cristianos debemos tener mucho cuidado. Dañamos la familia, dañamos los amigos, nosotros mismos y al barrio, ¿verdad? A los vecinos, porque se puede uno como dormir. Dice allá en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes entre los muertos. O sea, espiritualmente ya se apartó, está a dormir, se descuida. ¿Verdad? Usamos nosotros esa plática a veces que alguien no entiende, estamos platicando y la persona está por allá y le hablamos y no reacciona. ¡Hey, estás dormido, despierta! Está despierto, pero no está poniendo atención. Es verdad. Entonces dice la Biblia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Había también las 5 vírgenes, en Mateo 5:25:1, había 5 prudentes y 5 necias. 5 que estaban al pie de la letra de la palabra de Dios en el Espíritu Santo, 5 que no. Pero las 2 se durmieron igual, se descuidaron. Las que debían estar despiertas, o el cristiano que está en el Espíritu Santo, se descuida. Está caminando normalmente, pero el mensaje, su quehacer, su ocupación en predicar el Evangelio, en vivir una vida obediente a Dios, apartada de la maldad, apartada del pecado, se desaparece, se afloja. Por eso va a haber mucho desánimo en los últimos días. Dijo nuestro Señor Jesucristo que en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar, se va a resfriar, o sea, por tanta maldad. Nos vamos a dormir, tenemos que tener cuidado. Entonces, debemos tener cuidado de, ¿verdad? ¿Cómo es que debemos de estar preparados con el Señor? Ahora, el Señor Dios, hay que estar despierto en esto, entender esto. En su palabra nos enseña a 2 clases de personas. Es lo que enseña por la palabra de Dios. Siempre están nada más 2 personas. El necio que le dice a Dios no y se guía por sus propias imaginaciones, por sus propias tradiciones, ¿verdad? Es uno. Y aquel que tiene hambre y sed de justicia, aquel que se mira vacío, en desorden y que llega y que desea ver la luz, porque hay tinieblas en su corazón. ¿Verdad? Tiene hambre, quiere saber, quiere salir, ya no quiere que todo vuelva a comenzar de nuevo otra vez más y no cometer los mismos errores, aunque parece que lo vuelve uno a hacer. Ahora, en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos enseña allá en el Evangelio de San Juan, verso 16, capítulo 16, verso 73, dice, en el mundo tendréis aflicción, conmigo tendréis paz. Los problemas, las luchas, las batallas nunca se van a ir en el mundo, pero con Cristo hay paz, hay gozo. Aunque estemos enfermos, yo así bien rápido les digo, un día daremos testimonio de esto. Mi esposa pasó por cáncer, 2 años de cáncer, y yo me accidenté ya para que saliera, y al último me caí de un techo, me quebré la espalda y un pie, y los 2 en la cama, sin trabajar. Pero el Señor nunca nos dejó. Estábamos gozosos, yo estaba gozoso, nunca nos faltó comida, nunca faltó nada. O sea, hay problemas afuera, en el trabajo, personas que no les agradan los cristianos, ¿verdad? Se pone difícil la situación, hacen cosas difíciles para uno, pero todavía cuando vamos en Cristo, ahí hay paz, hay gozo. En el mundo tendréis aflicción, amén. Pero en Cristo hay paz, hay gozo, hay felicidad. Verdaderamente, solamente aquel que está en Cristo puede experimentar esto. Yo no lo creía antes. Fíjese, si yo cuando... ya como cristiano, pero todavía no crecía mucho, o escuchaba que decían que Dios hablaba, que practicaban con Dios. Y si están locos estos, seguramente, ¿cómo van a platicar con Dios? No lo creía, ya estaba convertido, ya estaba en Cristo. Los primeros 4 o 5 años de cristiano. Es un proceso, la vida cristiana es un proceso como el nacimiento de un niño. Es un proceso, tiene que ir uno creciendo poco a poco y va a experimentar. Quizá el que, si me está escuchando ahorita, si usted me está escuchando por ahí, es lo que está haciendo está loco. Una cosa que sí le recomiendo, otra vez más, no me crea a mí lo que estoy diciendo, crea la Biblia, estudie la Biblia. Ahí, como le digo, pasajes que
Si se le pasa el pasaje, aquí puede regresar un poquito el video y escucha el pasaje de donde está el bíblico, ¿verdad? Génesis 1:1, 1:2, Jeremías. Entonces usted vaya e investigue. Esa responsabilidad nos dio Dios a todos, para que Él no le gusta gente floja. A Adán lo puso a trabajar en el huerto del Edén. A Moisés traía un pueblo por 40 años. A Noé le quisieron una barca y que limpiara los animales y todo lo que tenía que hacer. Trabajo. A muchos no les gustó el trabajo. ¿Verdad, Manuel? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar. Hay dos clases de personas, ¿verdad? Hay dos clases de personas. Y Dios nos está tratando con todos nosotros. Entonces, es importante. Ahora, el hombre, fíjese, aquí Dios se queja con aquellos que traen sus propias imaginaciones. Fíjese, Jeremías 16, 11 y 12. Su pueblo siempre, bueno, no damos su pueblo, Jeremías 16, 11 y 12. Dice el Señor así, hablando con el pueblo de Israel. Entonces les dirás, ¿por qué vuestros padres me dejaron? Dice Jehová. Y anduvieron en pos de dioses ajenos y les sirvieron. Y a ellos se encorvaron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y ustedes han hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que ustedes caminan cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí o sus mandamientos. Entonces, vemos cómo el hombre usa su imaginación. Cuidado con nuestra imaginación. No podemos usar nuestra imaginación, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que preguntarle a Dios. Él tiene la respuesta para usted y para mí. Ahí está la respuesta, Él promete contestarnos. Clama a mí y yo te responderé, Jeremías 33:3. Pregúntame a mí, Isaías 45:11. Pregúntame, demándame de mi creación, de mis hombres, pregúntame. Él quiere que le hagamos preguntas al Señor. Así que es importante que si hay alguna pregunta que hagamos, dudas que tengamos, vayamos a la palabra de Dios. O le preguntamos a un hermano o una hermana, ¿verdad? Enséñeme qué dice la Biblia acerca de este tema. No cuál es su opinión o qué piensa que... No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios acerca de esto y de esto y de esto? Tenemos que tener mucho cuidado en esto. El hombre trae imaginaciones, trae tradiciones. Allá en Mateo, fíjese, en Mateo, el capítulo 15 de Mateo, dice la palabra de Dios así, hablando el Señor cuando estaban los judíos reclamándole porque los discípulos estaban comiendo trigo en el sábado. Y ya después le dice en el verso 6, no debe honrar a su padre y a su madre con socorro, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y luego dice más adelante, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, tradiciones, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. El hombre se desvía, dice, no, Dios, yo voy a hacer lo mío, como Caín. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Nuestra imaginación no vale delante de Dios. Tiene que ser la palabra de Dios aquí, todo lo que es la Biblia, tenemos que guiarnos. Él nos va a guiar. Él es poderoso, como guarda el sol y la luna y la tierra, que no se tocan uno a otro, flotando por miles de años. Ahí están, los ha guardado. El mar, que no salga, que no se caiga, que no se desgaje, en un círculo. Bendito el nombre del Señor. Guarda su palabra, nos guarda a nosotros. Que no podemos entender esto, ¿verdad? Como esto, el poderoso para... Comemos frijolitos, tortillas, carnita y se convierte en piel, en cabello, ¿verdad? En líquidos, ¿cómo se dice? Lubricantes para los ojos, ¿verdad? Nuestra nariz, todo. Entonces, Él es poderoso para contestar cualquier pregunta que tengas. ¿Ves? Pero, porque, ¿verdad? El pecado nos ha dañado tanto que la persona ha quedado, el ser humano ha quedado completamente dañado. Gloria a Dios por aquellos que el Señor nos sacó ya. Hemos respondido por la gracia, por el Espíritu Santo hacia Él. Pero aún otros se encuentran, como dice ahí en Génesis 1:1 y 2. Dice en Génesis 1:1, describe la condición del hombre espiritualmente. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, verso 1:1. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo.
y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios habla metafóricamente o en sombras, figuras. Cuando dice, y la tierra, estaba refiriéndose al corazón, a un corazón. Se acuerda que en Mateo 13 habla de el sembrador salió a sembrar. Y dice que parte de la semilla cayó en el camino, entre las piedras y entre las hierbas y en buena tierra. La buena tierra es el corazón preparado para recibir la palabra. Entonces, pero aquí dice, la tierra estaba, aquí está el corazón desordenado, 1, y vacío, 2, y las tinieblas, 3. Describe la condición del ser humano, hombre o mujer. Ya maduro cuando crece. Muchos dicen, me siento vacío. Están millonarios, ricos, poderosos, pero no tienen a Cristo, no hay Dios en su vida, están vacíos. Completamente no tienen nada. Tienen todo lo material, pero Dios no vive en su corazón. Cristo no reina en ellos. Están vacíos. Y hay desorden. Por eso no dice, quisiera volver hacia atrás y arreglar mi vida. Hay desorden. Y no pueden ver lo que hace, porque hace uno desastre y medio. Satanás nos ha cegado. Hay tinieblas. Dijo el apóstol Pablo al rey Agripa, el Señor me mandó a predicar para que se salgan del poder de Satanás a Dios y de las tinieblas a la luz admirable. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18, sí. Entonces vemos cómo Dios nos describe, ¿verdad?, en esta condición. Y hasta que llega Dios y sea la luz en ese corazón, cuando escuchamos la luz del Evangelio, la gloria de Dios, ¿verdad?, que es el poder de Dios para salvación. Cuando escuchamos cómo Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvar al más perdido pecador. Dice, sea la luz en ese corazón. Cristo Jesús dice, yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. ¿Verdad? Entonces podemos entender que vemos la necesidad, vemos la condición del hombre. Muchos se pasan sobre sus propias imaginaciones, otros vamos, Señor, ya no quiero seguir así. ¿Verdad? Entonces, fíjese, este pasaje el apóstol Pablo lo repite allá en 2 de Corintios, el capítulo 4, verso 3, 6 más bien. Cuando Satanás nos cegó, ahorita tiene muchos ciegos, muchas religiones ciegas, y dice en el verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas se resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, allá lo que acabamos de leer en Génesis 1:1, Dios tiene que venir y darnos vida, hablarnos. Manuel, Sara, Gerardo, ¿verdad? Antonio, José, María, Sal, bien, nos llama el Señor. Hay luz. Entonces podemos ver la necesidad que hay. Muchos lo escuchan y se van por otro rumbo. Sus propias imaginaciones, sus propias tradiciones, enseñan sus propias doctrinas de hombres y los lleva al puro desastre. Y piensan que están bien, pero en realidad siguen igual vacíos, desordenados y en tinieblas. Entonces podemos entender eso, ¿verdad? La necesidad del Evangelio. Ahora, la vida cristiana, ¿por qué hay tanto todavía como cristiano hay problemas? Porque es un proceso. Fíjese, me gustó mucho en San Juan, el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el nacimiento, habla el Señor Jesucristo del nuevo nacimiento. Tiene que haber un nacimiento. El nacimiento cristiano, ¿verdad?, es espiritual, se asemeja mucho al nacimiento de un niño de su mamá, ¿verdad? Dice, aquí en San Juan, Evangelio de San Juan 3, del 1 adelante, dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Un nacimiento, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un nacimiento, pero fíjense cómo es este nacimiento. Ahora, Nicodemo era el príncipe de la nación de Israel, era un maestro tremendo, pero no entendía lo espiritual. O sea que casi se burlaba aquí del Señor. ¿Cómo tengo que nacer otra vez? Miren, y luego dice Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Es imposible.
Pero esa es la respuesta que le dio al Señor Jesucristo. ¿Cómo el hombre puede nacer de nuevo? Él era el maestro de Israel. Ya debería saber lo espiritual, debía tener comunión con Dios y era judío, conocía los mandamientos. Ahorita voy a explicar un poquito algo acerca de la ley. Entonces, dice el Señor, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, o sea, lo que es nacido del pecado es pecado, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces podemos ver que se mira como un nuevo nacimiento, ¿verdad? Cuando venimos a Dios tenemos que tener ese nacimiento de nuevo, de agua y del Espíritu. De agua quise ir por la palabra, porque es el lavacro con que somos lavados por la palabra, Efesios 6, 25, 26. Y el Espíritu Santo trabajando con nosotros, hablándonos a nosotros, guiándonos a nosotros. Dice el Señor adelante, no te maravilles lo que te dije, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer otra vez. El viento donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora escuchamos la voz de Dios o del Espíritu Santo que nos habla a nuestras conciencias. Ahora yo sí lo creo. Es importante que tengamos esto en mente. Dios, ahora cuando viene la reconciliación, viene la restauración, ¿verdad? De primero, no vamos a entender porque es como un niño. Somos como niños. Por eso vemos a tanto cristiano y no podemos juzgar. Sí podemos juzgar, no debemos juzgar. ¿Me está escuchando? Es fácil juzgar a otros, pero también es difícil no juzgar, porque somos humanos, vamos a querer luego apuntar el dedo. Pero la Biblia nos manda que no juzguemos. ¿Por qué? Porque esa persona ahorita comete un error, después se arrepiente, está arrepentido y llorando por su pecado y cambia, hay un cambio total que nos va a dejar en vergüenza. Por eso, de verdad, debemos de entender la vida cristiana. Ahora, muchos se equivocan. Tenemos que entender que muchos se equivocan. Bueno, si el cristiano cayó, pecó y faltó y descuidó, ¿por qué yo no puedo pecar también y sigo en una vida de pecado? Una excusa. O sea, busquen una excusa para continuar en un estilo de vida de maldad y de pecado. Pero la vida cristiana es como un recién nacido. Depende de su papá y su mamá. Lo tiene que cambiar de pañales porque se hizo del baño. Y todavía cuando es chiquito tiene que entrenar, ir al baño, ¿verdad? Lo tiene que limpiar. Y depende de papá y mamá, ¿verdad? El cuidado de sus enseñadores, también el cristiano que va creciendo. Por eso tenemos tanta falta y pecado y descuido, porque es un proceso. Y todavía de grande llega, ¿verdad? Pasan, hay muchos que, bueno, de jóvenes ya se creen maduros, pero no son maduros, son niños todavía. Y así hasta que llega la madurez plena, ya a los 30, 40, 50, 60 años, ya debe estar ya un hombre hecho y derecho y quieto y firme en todo, ¿verdad? El apóstol Pablo ya era un cristiano maduro. Y ¿verdad? Él daba testimonio ahí en Tito que dijo, porque también éramos necios. Ahora aquí lo que digo de la ley. Los mandamientos, los judíos malentendían el mensaje de Dios. Muchos querían justificarse por sí mismos delante de Dios guardando los 10 mandamientos, lo cual no lo hacían o sacrificaban, pero ellos se creían en sí mismos que ellos eran los poderosos para hacerlo. El apóstol Pablo decía que, dice, conforme a la ley, irreprensible. Usted no le podía apuntar un dedo de cómo él guardaba la ley, pero él no quería a Cristo. Él no necesitaba a Cristo, él se estaba salvando por sí mismo. Esa es la justificación propia, ¿verdad? Pero la ley es espiritual, es de Dios. Nosotros somos de pecado. La carne es, espíritu es. Lo santo, santo, pecador, pecador, dijo el Señor. Ahora tenemos que oír la voz del Espíritu Santo y ceder nuestra voluntad, ¿verdad? Decirle, Señor, toma mi mente, mi corazón, tú guíalo, porque yo no puedo hacerle bien. El apóstol Pablo se creía él que tenía que decirle a Dios, no, yo me puedo hacer. Por eso dice el impío, no, Dios, no, yo me justifico a mí mismo. Rechazando la salvación de Cristo, creyendo que en sí mismo el hombre puede salvarse. Ahora, entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿no la vamos a guardar? Claro que sí. No la guardamos para lo que alcanzamos a hacer, porque vamos a fallar, lo hacemos para la gloria de Dios. Si no robo, para la gloria de Dios. Si no golpeo a alguien, para la gloria de Dios. Me defiendo, me quedo quieto para la gloria de Dios.
la verdad, si veo un ídolo y me invitan a arrodillarme, no me voy a arrodillar porque lo que tengo mi Dios, no me arrodillo, estoy guardando la ley. Eso es aparte, todo lo que Dios dice lo debo de cumplir. Voy a fallar, por eso les decía en aquel tiempo, el que peque traiga un becerro y confiese su pecado, ¿verdad? Haga restitución y le será perdonado. Ahora confesamos nuestros pecados y apelamos a Cristo. Señor Dios, Cristo pagó por mis pecados, perdóname. Si hay castigo, si hicimos mal, vamos a estar dispuestos a decir, Señor, dale con la vara, porque Dios usa la vara y el azote. Estaremos hablando más adelante de eso en el pacto, la doctrina del pacto. Dale con la vara, Señor, porque no entiendo. Si soy un cabeza dura, castígame. Si Él lo ve necesario, como dice el apóstol Pedro, si Él lo ve necesario, nos va a acercar la vara y el azote para retirarnos de ese malvado corazón. Que tenemos que crecer, tenemos que caminar en ese proceso, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Efesios. Fíjate cómo dice aquí en Efesios el apóstol Pablo, porque había un problema en las iglesias, siempre lo ha habido con el pueblo de Dios, que no queremos crecer o nos queremos detener, ¿verdad? Entonces pecamos y hay desánimo para muchas personas. Dice el apóstol Pablo, dice, y en Efesios 4:11, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores, para perfección de los santos, o sea, para la iglesia, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso estamos predicando el evangelio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Vamos a ir creciendo, tenemos que crecer, ¿entienden, hijo? Tenemos que ir creciendo en Cristo. Vamos a fallar muchas veces, es una vida que es proceso, pero tenemos que llegar a un punto de madurar que va a ser menos que se va a manifestar el pecado. No es un estilo de vida como la tenía antes, se tiene que manifestar un cambio, se va a ver un cambio que deseamos ser igual a Cristo. Guardamos sus mandamientos. Ahora los que vamos a fallar, de vez en cuando vamos a fallar, porque la ley es santísima. Nosotros aún mora el pecado aquí. Somos salvos por la fe en Cristo, que Él pagó por nuestros pecados. Y confesamos, no escondemos ni buscamos excusas. Confesamos aquel pecado con verdad. Dios dice, y Él es justo y fiel para perdonarnos. Además, Cristo ya pagó por ese pecado, si lo confesamos. Entonces es importante. Así que esto es, ¿verdad? ¿Por qué ahora podemos venir con Dios? Porque ya fuimos reconciliados en Cristo. Dios dijo, justificados, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la reconciliación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos, ahora somos, ¿verdad? Ahora hijos adoptivos en Cristo Jesús. Ahora el Espíritu Santo comienza a restaurar. Va a quitar aquello que nos hace daño, lo va a quitar y poner lo bueno, lo santo, su palabra, sus mandamientos. Bueno, entonces se va a ir manifestando ese cambio, ¿verdad? Pero mientras va a haber cuando está recién convertida la persona va a tener muchas fallas. Lo toca al hermano pastor, al hermano maestro, ¿verdad? A los que ya son maduros en la iglesia. No echarlo, a criticarlo, sino ver la necesidad, que es una lucha. La Biblia enseña claramente, dijo el Señor Jesucristo, fíjese, 2 veces, velar en todo tiempo, orar en todo tiempo, Mateo 26, 40 y 41. Dice, porque la carne es débil, tienes que estar orando todos los días. Y luego en la oración modelo del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, 9, ustedes pues orarán así, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y ahí se va, y luego llega a donde dice, no nos dejes caer en tentación, antes líbranos del malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Cristo nos enseña a pedir, líbranos del mal. Porque vamos a ser atacados por de fuera, vamos a ser atacados por nuestro propio pecado, nuestra propia naturaleza vieja que va a querer salir. Entonces tenemos gran responsabilidad de orar. Y si nos descuidamos, si nos dormimos, hermanos, vamos a dañar a la esposa, a los hijos, a los hermanos en la iglesia, al vecindario, ya no nos van a creer. Va a ser ese el problema ahorita, yo creo, en muchas iglesias. Y yo he pasado por eso. Pero digo, Señor, dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Vamos a tratar de hacerlo mejor para que eso se borre. Buenas obras.
no para mi justificación, porque ya soy justo en Cristo, para dar testimonio de la gloria de Dios, cuando hay necesidad. Déjenme un poquito antes de cerrar, con esto cierro, en la ley, lo que Dios manda, con esto cerramos. Éxodo capítulo 23, dijo el Señor: si encontrares el buey de tu enemigo, o su asno extraviado, vuelve a llevárselos. Me odia me aborrece, pero aquí está su carro, bicicleta, lo que sea, se lo voy a llevar, es de él. Yo sé quién es. Es mi enemigo, pero lo voy a hacer bien. Ahora, verso 5, 23, 4, verso 4 y verso 5. Si vieres el asno el que te aborrece caído debajo de su carga, hace una pregunta: ¿le dejarás entonces desamparado? No, dice, no. Sin falta le ayudarás a levantarlo. Nomás para dar una idea de los mandamientos que tenemos. El pueblo de Dios, entonces tenemos que hacer cumplir los mandamientos de Dios, esos mandamientos y ordenanzas de Dios. Si alguien me aborrece, aunque me aborrezca, yo sé que hay una necesidad, súplala, ¿verdad? No le tiene que preguntar oye, no, si estamos viendo hay una necesidad. Cumple ese mandamiento de Dios. Esos mandamientos de Dios son todavía para nosotros ahorita. A quien me aborrece, me odia, y aquí está la cosa, pero como quiera se lo voy a llevar. Así es. Esos son los mandamientos de Dios. Bueno, y pues después hablaremos más de esto, ¿verdad? Porque la ley es santa, justa, y la ley es para hacernos saber nuestro pecado, también para enseñarnos, ¿verdad?, que estamos fallando, y para que los cumplamos, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que Él viva, Cristo y el Espíritu Santo reine en tu corazón, ya no haya ese vacío. Ahora tu vida ya está ordenada, gloria a Dios, aleluya, y no hay tinieblas, podemos ver a las claras. Aunque nos aborrezcan, vamos a hacer bien. Aunque nos odien, vamos a hacer bien, porque Cristo, Él sabía quién lo odiaba, Él sabía que lo aborrecían, como quiera los amaba y les hacía el bien, los alimentaba. Sabía que lo iban a crucificar, a matar, a colgar en un madero, pero como quiera les hacía el bien. ¿Sí? Esto es ser reconciliado, restaurado en Cristo Jesús del pecado. Ahora podemos hablar con Dios en oración. Y si caminamos con Él en el Espíritu Santo, Romanos 9:1, dijo el apóstol Pablo, esto digo en Cristo, no miento. El Espíritu Santo me habla a mi conciencia y me ha enseñado quién es el pueblo de Israel. Así nos habla el Espíritu Santo aquí, a la conciencia. Quiero que sepa que es hermoso. Es hermoso tener pláticas y tener la dirección del Espíritu Santo, tremendo. Yo no lo creía, hasta que como dije hace un momento, mi esposa 2 años enferma de cáncer, yo también sin dinero, en los últimos días, aquí estaba orando en mi casa, salir a recoger yonke para fierro viejo para vender para la gasolina. Y el Señor me dijo, ya salía, había orado para salir, que me bendijera. Caminando por aquí cerquitas, me dijo, Señor, espérate y mire mi poder, aquí a mi conciencia. Y seguí caminando rumbo afuera de la casa y no llegué a salir otra vez más. Espérate y mira mi poder, en mi conciencia. Dije, Señor me está hablando. Yo le decía, habla mi corazón y da un corazón blandito y un oído dócil a escucharte. Y dije, me estás hablando a mí, Dios, eres tú. Me regresé a seguir orando, a glorificar su nombre ahí. Y me habló un hermano de la iglesia, un hermano salvadoreño. Y me dice, aquí está, hermano. Y yo, sí, aquí estoy. Vine y me trajo $600. Dije, oh, gloria a Dios. Mira nomás. Después se fue el hermano y pues me puse a dar gracias a Dios, gloria a Dios, porque me trajo $600 sin tener que ir a buscar junk o basura para vender. Y me volvió a hablar una cuñada, hermana de mi esposa, y su esposo vinieron y me trajeron otros $600 en 30 minutos. Me dijo, Señor, quédate quieto y mira mi poder. En media hora me trajo $1,200. Habla el Señor. Habla, se restaura esa comunión que teníamos antes. Pero tenemos que caminar en el Espíritu. Señor, aquí estoy, ayúdame. Es hablar con Él. No me dejes, no me desampares. Llena mi corazón. Amén. Así que, si dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, en Hebreos, el capítulo de Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón.
Así que Dios te va a oír, te va a hablar, nos va a hablar. Te ha hablado, seguramente muchas de las veces, y endurecemos nuestro corazón. Dice la exhortación, Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahí está el Señor. En Cristo nos reconcilia y nos restaura. Y es hermoso. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.